Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Estamos muy satisfechos esta tarde de tener la oportunidad de escucharlo a Mariano y para mí es realmente un honor presentarlo en su introducción a la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Quiero saludar al senador Maradei, que ha venido en representación del intendente de Gualeguaychú, que ha sido cómplice con Mariano en algunas de sus aventuras. Exitosas. Exitosas, por cierto, porque le han significado una multa importante a una empresa que debe empezar a hacer lo que le ordenó el juez. De modo que realmente es una suerte que usted venga y es una suerte que venga a dar testimonio de este éxito profesional de Mariano, que no, por supuesto no es el primero. Él seguramente va a hacer referencia a varios. Un caso importante es el que llevó a anular la ley 11.366 de la provincia de Buenos Aires, que pretendía hacer un tramo más de territorio de la provincia sobre el río de la Plata y a partir de la acción de un particular consiguió que se reconociera el interés público en este asunto y finalmente prosperó el juicio. Mariano somos amigos desde bastantes años, yo lo he seguido en su actividad judicial, que ha sido siempre muy importante. Como digo, esta causa en el caso Roca Magdalena contra la provincia de Buenos Aires fue muy bien importante. Esto que acaba de hacer en Gualeguaychú también, y hay un número importante de causas en las que ha actuado. Estuvimos juntos en la cuenca Matanza-Riachuelo, después me abandonó, no vino más, pero estuvimos juntos ahí, y él no es para nada un improvisado, o sea, preparado deliberadamente para trabajar en estos temas ambientales. Toda su especialización después de graduarse ha estado siempre orientada a estos temas de derecho ambiental. Y lo que viene a proponer como ponencia para incorporarse en la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente es presentar la acción ante la justicia como el medio para defender el ambiente. Esto es cierto que es una posibilidad, ojalá fuera una posibilidad mucho más real, porque no sé qué va a decir Mariano, pero la verdad es que mi impresión es que la justicia, la administración pública nacional, provincial y municipal en general, no todos los casos, pero en general, la justicia federal, nacional y local no tienen sensibilidad y sobre todo no tienen siempre acceso a la información. Hace un rato lo comentábamos, informarse sobre los temas ambientales específicos no es sencillo y no es sencillo producir esa información para los tribunales. De modo que es una empresa difícil y necesita guerreros fuertes, como es el caso de Mariano. De modo que, Mariano, muy contento de tenerte acá y hace tu introducción. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra, Raúl. Muchas gracias por todos los que están acá presentes. Hay mucha gente del ambiente, pero también hay mucha gente amiga que viene a apoyar. Y bueno, y la verdad que es muy lindo sentir apoyado en este momento, realmente. Me siento muy bien, estoy de alguna manera muy emocionado. Tengo personas de larga data que conozco, Dino Bellorio, Silvia Nona, bueno, Alejandro Ruel, tengo gente muy amiga. No quiero seguir haciendo nombres porque pareciera que estoy excluyendo a algunos. Está mi hijo presente, está mi hermana, está Mariano Arias, está mi señora, está, ahí me están saludando, ahí está el amigo Eduardo Sanguinetti. Bueno, una maravilla. Y Mirta Matilla, en fin, hay un montón de gente, Albertito Sánchez. Bueno, no quiero seguir haciendo nombres porque van a quedar algunos excluidos. Les agradezco a todos la presencia y de alguna manera, a consecuencia de
de este nombramiento están todos aquí. Así que yo le agradezco a la Academia que me haya asignado. Voy a empezar con lo que preparé para hoy, que, como saben ustedes, es un tema muy específico y muy conocido por mí, que es el tema de la justicia ambiental, como último recurso de defensa del ambiente. ¿De acuerdo? Bueno, yo tenía anotado aquí, en primer lugar, quiero agradecer a los miembros de esta institución que en forma unánime me ha asignado como un miembro de esta honorable Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, academia que fue creada el 4 de diciembre de 1981, hace casi 42 años. Por ende, este compromiso que me enaltece, que por momentos me abruma y toca una de las fibras más sentidas de mi corazón, que es el ambiente, me da más fuerza para seguir buscando lo mejor para la vida, que es el derecho a un ambiente sano. Motivo que llevo en mi vida como parte sustancial y la cual lo siento como parte mía en cada hecho o acto que tiene que ver con él. Por ello, entonces, es que este nombramiento lo asumo con máxima responsabilidad y creo sin duda refuerza aún más mis convicciones de lo que vengo defendiendo de manera continua ante los tribunales argentinos desde hace más de 35 años. Yo diría que es una inyección de mucha fuerza que todos muchas veces la necesitamos. Tengo 47 años de profesión de abogado, batallando en tribunales, y 35 desde que me inicié en el tema ambiental. Así que llevo casi 3/4 partes de mi ejercicio profesional ocupado en estas lides del cuidado ambiental, siempre desde la trinchera. Y ese aporte ambiental que considero es como un balde de agua tirado en el mar, siento que a su vez es mi destino seguir haciéndolo. Y con muchas ganas me da fuerza de vivir y seguir intentando cambiar las burdas transgresiones al ambiente. Hoy, gracias a este nombramiento, estoy aquí sentado frente a ustedes, pudiéndoles contar cómo se ve desde este lugar la acción defensiva del ambiente, la cual le da un lugar privilegiado a la estrategia y accionar judicial de alguien que se dedicó a pelear en la justicia, siendo abogado de la parte siempre damnificada, y así compartir y explicar qué es esto de la justicia ambiental. Vale advertir, para aquellos que no lo saben, que jamás tuve ejercicio alguno dentro de la función pública, lo que me exime de tener miradas comprometidas con todo lo que sea el Estado, en sus múltiples aspectos y acepciones, como también me obliga a declarar en grado de confesión expresa de parte interesada que todo lo que expongo se encuentra en búsqueda de que el Estado advierta en todas sus expresiones como tal, léase Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que el único camino que debemos transitar hacia el mejoramiento de vida que se propone para todos los habitantes, indicados en el artículo 41 de la Constitución Nacional, o sea, todos, es recurrir indefectiblemente a la necesidad de ubicar al ambiente en un lugar preponderante y privilegiado en todos sus proyectos y decisiones, con el fin de lograr el ya muy conocido y mentado, pero nunca siquiera intentado, desarrollo sostenible. Esa deuda es la que hoy vengo a exponer aquí, que lleva implícita la ausencia de política ambiental. Y quiero que quede claramente marcada en esta ponencia, reclamando y clamando la necesidad de que las instituciones que tanto se ocupan de autocaratularse indispensables dentro del Estado comiencen definitivamente a dialogar con y sobre el ambiente. Caso contrario, seremos súbditos del malogrado destino de un país rico en recursos y extraordinario en condiciones personales de sus habitantes. Y así, en caso de no cambiar,
poco y nada podremos dejarles a nuestros hijos y nietos. Creo que aún estamos a tiempo y este es mi llamado hoy aquí. No terminé, recién empieza. Bueno, ahora bien, estar ajeno al ente Estado en cuanto a la posibilidad de obtener recursos o contratos profesionales con él, me ha permitido a lo largo de mi intervención profesional en esta materia tener quizás un perfil o una observación más crítica, un mirador más completo, ya que en la defensa judicial ambiental me ha tocado en la mayoría de los casos tener como demandado o codemandado al Estado nacional, provincial o municipal, o a todos ellos juntos. A solo comentario, en la causa Fundación Ecosur contra Diacrom, tuve en varias audiencias celebradas en un juzgado de San Isidro más de 25 profesionales de diferentes materias defendiendo la responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de las 5 municipalidades que estaban involucradas y que representaban más de 1,5 millones de personas tomando por canilla agua cromada. Yo solo, defendiendo el ambiente en un rincón y en una especie de tribuna, los múltiples asesores y técnicos. Así valía el ambiente para el Estado. Buscaba eximirse de las responsabilidades. Por ello, les recuerdo que el único compromiso que me trajo hasta aquí, y creo que es lo que importó para esta designación, es la acción en defensa del ambiente y la justicia. Y como va de suyo, su cuidado desde allí, su mejoramiento y, en definitiva, el respeto por la vida en todas sus formas, que nos recuerda día a día la necesaria búsqueda de fortalecer nuestra Pachamama o el cuidado de nuestra casa común, Laudato Si. Y de esa manera lograr gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Artículo 41 de la Constitución Nacional. Tanto para los argentinos como para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Preámbulo. El cometido que buscamos los ambientalistas no es complicar y detener proyectos u obras. Por el contrario, buscamos dentro de la creación de esos megaproyectos y obras, dentro de los avances tecnológicos y científicos indispensables, la subsistencia del hombre y de sus generaciones futuras, con el menor daño al ambiente, mensaje que indica y lleva a preservar y resguardar conductas y acciones todas que se desarrollan y busquen la prosperidad técnica, científica y constructiva, pero cuidando el ambiente desde la receta indicada en la normativa ambiental, genérica o específica, y claramente marcada en el derecho ambiental y sus normas rectoras para cada caso. A sabiendas que hoy aún nos faltan algunas normas, como la Ley de Humedales, y que a pesar de tener varios proyectos en varios años y haber tenido vencimiento su estado parlamentario, sabemos con seguridad que esconde esa conducta mezquina y detractora, una vinculación nefasta con el interés puramente económico. Decididamente sabemos que ese combate también es nuestro. Ya le buscaremos solución ante la justicia, la acción por mora legislativa. Ahora bien, el nombre impuesto a esta ponencia indica que la justicia es la última defensa del ambiente. Suena bien, pero no es fácil. Quedará demostrado en esta charla que lo que digo es muchas veces que la justicia no actúa como última defensa del ambiente. Y desde allí es muy difícil entender, y lo que es peor aún, sufrir la desazón de no detener el daño ambiental, ya que es nuestra última herramienta. Igual seguimos. Y aquí, entre otras cosas, brindamos ideas para que en el futuro no vuelvan a pasar. A sabiendas que el ambiente existe desde que el hombre pulula en la tierra, miles de años hacia atrás, ya que fue y es su medio de vida desde los comienzos de la humanidad, agua, aire, tierra, etc., se tomó conciencia desde el principio
que debía efectuarse un gran cuidado a los recursos naturales, y ello fue marcado por las primeras normas religiosas y también por normas de convivencia social que con el tiempo de a poco pudieron ir formateando un régimen legal, ubicando el deber ser de su cuidado como marco, tanto de una persona como del prójimo, conceptos que fueron paulatinamente consagrando su protección. Partimos de la idea que, desde la mayor parte del transcurso de la historia de la humanidad, los recursos parecían inagotables, parecían ser frutos de la tierra, que podían tomarse y consumirse a medida o desmedidamente, de acuerdo a cuándo y cómo se descubrían sus límites. Recuerdo sobre todo para los abogados aquello que nos enseñaban como obligatorio en la facultad, cuando hablábamos de las características de la propiedad, del ius utendi, frutendi y abutendi, que significa el derecho a usar, a tener los frutos y a abusar de la propiedad. Así aprendimos nosotros en el siglo pasado, en los años 70, cómo era el derecho de propiedad. Este concepto fue transformándose y veremos que finalmente cambió en su totalidad. Hoy, a raíz fundamentalmente del derecho ambiental, que permitió acceder a la idea de los derechos colectivos o las acciones de tercera generación o las acciones llamadas difusas, todas las cuales comenzaron a hacernos entender con un proceso lento, pero seguro, que los recursos son comunitarios y la vida de todos ellos nos pertenecen colectivamente. Se vino el cambio de paradigma, murió la idea de abusar y malgastar recursos, apareció el uso de la propiedad en función de su cuidado hacia los demás y no solo al propietario, además de acceder todos a los bienes comunitarios como propietarios. Hubo un proceso de cambio muy grande, arrastrado por ideas que se formatearon y elaboraron desde el ambientalismo. Y todo este proceso de cambio, lo digo con orgullo, se logró desde nuestra prédica, ya que fuimos mucho tiempo denostados como los defensores de lo verde, siendo estas solamente críticas, que aún entiendo no han cesado. Veamos ahora que originariamente todas las culturas primitivas temían a los elementos naturales y por ende cuidaban determinados recursos naturales, los deificaban, los ofrecían sacrificios para que preservaran su ambiente natural, imponían tabúes para protegerlos, se identificaban con los elementos del ambiente y los idealizaban con su tótem. Así lo demuestra el culto a la Pachamama en nuestra América, o el de Gea y Deméter en Grecia, o bien el de Ceres en Roma, y las enseñanzas de Lao Tse en el antiguo Oriente Asiático. Partimos del hecho que para realizar este análisis siempre hubo de una manera u otra normas jurídicas o costumbres respetadas, incluso el desetudo, todas figuras imaginadas y respetadas sobre las cuales el ser humano buscó cuidar los recursos naturales y también cuidó los efectos de la prevención y control de ciertas formas de contaminación generadas por su accionar. El Homo sapiens, atento a su instinto de preservación desde su existencia, buscó cuidar la naturaleza en la cual vivía y gozaba, ya que dependía de ella en forma directa, sobre todo originariamente, sin procesos industriales y sin transformaciones. Sin embargo, vemos que con el tiempo y su transcurso fue cambiando el cuidado de su entorno, y cuando el avance tecnológico e industrial en la época de cambios profundos, como la llamada Revolución Industrial, comenzó a mostrar su doble rostro: avance, destrucción, con transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas de suma importancia, ocurridas en forma muy abrupta entre los años 1760 y 1840, como así también paralelamente el aumento de cantidad de seres humanos de manera más importante. Advertimos que los efectos provocados por estos fenómenos removieron seriamente la vida del hombre en la Tierra y comenzó por entonces a preocuparnos más las medidas a tomar para el cuidado de los recursos, en particular a buscar la sanción
para quienes resultaban ser responsables de los efectos contaminantes de cualquier tipo, o bien de aquellos que podrían dañar el ambiente para sus necesidades básicas. El proceso fue primero provocar, descubrir y manejarse con prueba y error, o a prueba y bonanza, para más tarde empezar a cuidarse y guarecerse de los efectos nocivos y desagradables que producían los desechos de aquello devenido desde el error. Y así de a poco se fueron buscando normas que eran destinadas al cuidado de las causas que eran provocadas en la mayoría de los casos por el propio daño infligido por el desarrollo. Aquella bonanza de creer que todo recurso de la tierra era interminable y el ambiente destructible por su continua reposición, comenzó su fin aproximadamente en la segunda mitad del siglo XX, frente al reconocimiento que no hay más regiones nuevas que explotar sin que sea necesario explotar, y que las ya explotadas producían daños en muchos casos irreparables. Todo ello junto al fenómeno advertido por Rachel Carson, que provocó la toma de conciencia social mundial más importante conocida por entonces, ante la denuncia de esta mujer del daño que causaba el empleo masivo de productos químicos como el DDT, el diclorofenil tricloroetano, efecto que provocó un giro copernicano respecto al dispendio y descontrol existente en la producción de recursos naturales y denostó de forma contundente por entonces a los herbicidas. Este es un punto esencial en la historia del ambiente, yo diría fundamental, respecto del cual Carson es el punto de inflexión. Vale a mi juicio resaltar que esta bióloga marina, nacida en Utah, Estados Unidos, entre sus obras escribió en el año 1962 Primavera Silenciosa, libro que revolucionó a la gente de su época y sigue siendo hoy luminaria de estudiosos en la materia. Desde dicho libro y en su actividad profesional hizo una lucha muy fuerte de la conservación, tanto de la vida como de los recursos naturales, especialmente hacia los problemas que ella consideraba que eran causados por el uso de pesticidas sintéticos, en particular el conocido como DDT. La traslación de este veneno en la cadena trófica fue advertido por Carson en ese trabajo y llevó el tema a un nivel sin precedentes, provocando la preocupación sobre el ambiente, fundamentalmente en la conciencia colectiva de la sociedad estadounidense, que fue de a poco trasladándose a nivel mundial y que llegará más tarde que pronto a las Naciones Unidas. Recaerá entonces este tema sobre la reunión de Estocolmo de 1972, que dejará al mundo con nuevas expectativas definitivas sobre el ambiente. También se encontró con la feroz oposición de empresas químicas y su discurso y observación técnica impulsó un cambio en la política nacional de ese país sobre pesticidas, los que llevó a lograr una prohibición a nivel nacional del DDT y otros pesticidas, e inspiró un movimiento ambiental de base que llevó a la creación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la conocida como EPA, la cual es el día de hoy que todo el mundo sigue sus designios. Carson fue premiada póstumamente con la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en el año 1977. Ya había muerto en el año 1972, creo. Claro que por entonces poco se podía prever sobre la existencia de una justicia ambiental, ya que aún no se podía advertir ese derecho como rama del cuerpo normativo. Así entonces podemos ver que con el devenir de los años y con la evolución del conocimiento que desarrolló el hombre y tomando como progresivo el grado de comprensión de los efectos dañinos que él mismo le inflige a la tierra toda, cristalizado en la toma de conciencia pública y mundial del cuidado del ambiente, se produce el nacimiento de una respuesta que se macera a fuego lento, que se traduce en todos los idiomas y que se encuentra actualmente en proceso de crecimiento y evolución, y que es el derecho ambiental. Este derecho es el arma que hoy defendemos y que ponemos en la vanguardia de los elementos esenciales dentro de las decisiones políticas y de gobernanza que se aplican en el mundo. El hombre, en su propia defensa, creó el derecho ambiental
materia o rama del derecho que se encuentra en evolución y que lucha por su autonomía para algunos y para otros es parte de todas las ramas del derecho. Así, de una u otra forma, como se lo mire, su destino cierto es encontrar hoy y aquí en la Argentina una suerte de política ambiental que se amalgame con lo económico, pero que lleve claramente la idea de no impedir, como se aduce por aquellos opuestos al respeto de lo ambiental, sino encontrar la forma de convivir con lo económico de manera sostenible, sintetizar ambos extremos, encontrar un punto intermedio. De ello se trata este llamado y este es el objetivo de la ponencia. Ahora bien, señores, ¿qué ocurre cuando hay cortocircuito entre lo económico y el ambiente? Entre lo ilegal con el ambiente, entre la naturaleza y el desconocimiento ambiental. En definitiva, frente al paradigma de enfrentarnos entre la vida en sus diversas expresiones y, por otro lado, la defensa de lo económico, para poder seguir viviendo. Allí está la respuesta judicial, la cual zanjará, para bien o para mal, el destino de lo buscado. Entiendo que siempre se salvará la respuesta a la vida, ya que no existe la defensa economicista por sí misma. En cambio, el ambiente por sí es vida. Habrá que ingeniar la salida para que no se pierda dinero, pero tampoco la vida natural. Por allí vamos. Todo ello surge a resultas que desde el poder se manejan las decisiones económicas y desde allí, con un solo objetivo mayoritariamente económico, se ignora la ley o se la aplica mal. Y nos encontramos que el ambiente, de la única manera que puede erguirse frente a ese acto y para defenderse, acude al reclamo de la justicia. Allí es cuando nace el amparo ambiental, la tramitación más rápida de la defensa del ambiente que crea el proceso judicial. Y es aquí como llegamos al punto de partida de esta charla. Es entonces que encontramos en la justicia ambiental como la última expresión del ambiente, a la sazón, como hemos caratulado esta ponencia. El último recurso de defensa del ambiente es la justicia. Ahora bien, el reclamo que hacemos desde esta vereda es que existiendo este último recurso muchas veces está ausente la propia justicia, ya sea que por exigencias formales o por desconocimiento del Poder Judicial se frena el reclamo, acontecimiento que venimos denunciando como déficit de la justicia, e intentando desde hace más de 25 años la creación de la justicia ambiental como remedio a este pasivo concreto que nos convierte en huérfanos de protección ambiental, sumado, claro está, a la incidencia de la tendencia al incumplimiento de la ley que padecemos los argentinos desde hace mucho tiempo. Señores, esta afirmación no es caprichosa, sino que lleva consigo una realidad, y es bueno recrearla, porque aún en la Argentina no existe por parte de la justicia y muchas veces de la propia comunidad una conciencia ni conocimiento profundo de la materia ambiental. Y los que nos ocupamos de buscar justicia ambiental muchas veces nos quedamos con las manos vacías, producto de una inexistencia de respuestas por parte de la justicia, que es a su vez, conforme fuera dicho, paradójicamente nuestro último recurso. ¿A quién recurrimos, pregunto, cuando la muerte se aproxima por causales ambientales, ya sea porque la contaminación avanza, el fuego quema, el veneno enferma y mata, los químicos trasladan su esencia venenosa, la basura es nociva y enferma, los campos electromagnéticos trastornan la salud, las emisiones de gases crean el efecto invernadero y así podemos seguir enumerando muchas causales de varios extremos más. Sin duda, la respuesta es a la justicia, la cual muchas veces no responde adecuadamente por el producto de la falta de conocimientos concretos sobre nuestra materia, o bien por usar las leyes ambientales creadas para defender otros intereses. Otros utilizan una interpretación totalmente opuesta a su cuidado y de esa manera tergiversan el objetivo de la justicia y convierten a esos pocos jueces equívocos en legitimadores de graves perjuicios
a la sociedad en materia ambiental. Este es el reclamo. Diremos entonces que denunciamos hoy, una vez más, el perjuicio de la sociedad toda, provocado por una parte del aparato justicia que equivoca, y en virtud del cual, por los graves efectos que tal proceder erróneo produce, abogamos acá por un cambio sustancial y predicamos la necesidad inmediata de la creación de tribunales ambientales. Ahora bien, para desarrollar la llegada a la justicia del tratamiento de esos megaproyectos originarios desde la gobernanza o autorizados por ella, debemos conocer seguramente que ya se han agotado todos los caminos que pueden utilizarse para que el ambiente sea respetado, a través de sus mecanismos de defensa previos, en particular el cumplimiento de estudios de impacto ambiental, audiencias de licencia ambiental, cumplimiento de determinados estándares creados según el municipio o provincia de que se trate, respetar las normativas constitucionales y la ley de presupuestos mínimos. En ese a veces largo camino podemos observar que se han saltado vallas impuestas para que se cumpla la normativa ambiental, lo que convierte el objetivo en muy difícil para nuestra mirada. No olvidemos que existe la teoría del hecho consumado, cuando en silencio y rápidamente, sin el apego normativo, se avanza en obras que luego, carentes de autorización ambiental, por el hecho de estar casi terminadas o terminadas, es imposible volver atrás. La destrucción de los hechos en forma ilegal cuesta entenderlo en la Argentina. Hay muy escasos ejemplos, pero hay varios. Hay un edificio en la avenida Balbín, que se llama un edificio Rocatagliata, que está suspendido por la mitad. Todo esto nos trae entonces como salvavidas a una buena iniciativa legislativa, que es la educación ambiental, cristalizada en la llamada Ley Yolanda, en la cual hacía hace pocos días mención la doctora Nona, aquí, en este mismo lugar, por la cual la totalidad de los empleados públicos deben conocer y estudiar la materia ambiental. Tampoco podemos dejar de ocultar las inconductas de la gobernanza, ya sea administrativas, tanto nacionales o provinciales, municipales, ya sea por vía de ordenanzas, decretos o resoluciones de directores de menor jerarquía, que continuamente hackean, alteran, modifican o encuadran siempre un resquicio por donde sabotear la normativa vigente que cuida al ambiente, con el único fin de beneficiar a quien trae una explotación desmesurada económicamente que permite muy buenos rindes para todos. Con ello, destruyen el ambiente y entonces volvemos al principio. En este punto no quiero dejar de comentar lo que ocurre en determinadas provincias, que como aquellas que poseen explotaciones mineras o de otra naturaleza, desechan las normas federales que cuidan al ambiente y permiten desaguisados a doquier que luego, en forma de bomberos, la Corte Suprema de Justicia tiene que acceder a obturarlos, como por ejemplo el caso Dino Salas, entre uno de los más paradigmáticos. Este es el cuadro que veo y que con porcentajes mayores o menores nos trae a la reflexión que necesitamos una justicia ambiental con fuerza, con conocimientos y rápida. La propuesta la tenemos. Ojalá sea tratada cuanto antes en el Congreso. En la Argentina, quien mostró el camino, fundó y selló los primeros pasos de nuestra materia fue el doctor Guillermo Cano, quien junto al ex juez Oscar Garzón Funes son recordados en nuestro país como los fundadores de lo que hoy llamamos derecho ambiental. El doctor Garzón Funes hizo el prólogo de mi libro, al cual le rindo homenaje en este momento, no está presente. Ellos son los que demostraron que los cambios muchas veces se llevan a cabo con riesgo, con osadía, con vehemencia y con la convicción de lo que se busca y persigue es lo correcto, más allá que todo aparezca como negativo desde su inicio. Seguramente como ejemplo de conducta en la vida nos enseña lo realizado por estos hombres, que en el año 1983, cuando en la Argentina no existía siquiera la idea de la defensa del ambiente, lograron detener la caza de 14 toninas overas en el Chubut, torciendo una resolución que se lo permitía a 2 empresas japonesas, autorización otorgada desde la entonces Secretaría de Pesca de la Nación. Catán, actor en la causa, un abogado hiperactivo, con el patrocinio de Cano,
crearon la causa Catán contra el Gobierno Nacional, en épocas en la cual aún no se había reformado la Constitución y por ende no existían los artículos 41 y 43 de la actual. Es decir, 11 años antes, lograron audazmente que las personas físicas en su nombre y en el de su familia estaban habilitados para accionar, invocando los derechos de la sociedad entera. Se trataba de componentes de una sociedad que ven amenazados sus patrimonios y sus propias vidas por riesgos inminentes que devienen de conductas sustancialmente antisociales y que deben tener las herramientas que las proteja y además deben tener acceso directo a esa herramienta. Es un fallo que fue y sigue siendo columna vertebral de quien se asoma a averiguar algo sobre justicia ambiental. Muestra cómo con los argumentos brindados por la Constitución, regida por entonces sancionada en 1853, y que desde la lectura de su artículo 33 estableció e interpretó que todo ser humano posee un derecho subjetivo a ejercer las acciones tendientes a la protección del equilibrio ecológico, pudiendo con su fallo orientar y signar y ser respetado el derecho de terceros sobre bienes colectivos, abriendo el camino de la defensa de los valores, en este caso del ambiente, lucha y camino por el cual transitamos posteriormente muchos otros. En nuestro país, por entonces, comenzamos a explotar la existencia de esos derechos de tercera generación, a imagen y con el antecedente de Catán, y nos animamos de a poco a lanzarnos a los tribunales haciéndolo valer. No quiero seguir adelante este recorrido selectivo de las causas que se suscitaron desde entonces, tanto en la Corte como en otros tribunales, sin mencionar la causa que históricamente hubo ante la Corte Suprema, llamada Saladeristas, contra Provincia de Buenos Aires, de fecha 14/5 de 1887, a la cual vos hacías también referencia el otro día, Silvia, como un antecedente importante para nuestra materia, cuando la Corte del siglo XIX dijo por allí, casi significativamente, muy poco significativamente, que los saladeristas de Barracas no pueden por consiguiente invocar ese permiso, tenían un permiso para trabajar sobre el riachuelo, que defienden acá el titular de Vecinos de la Boca, Alberti, y el doctor Estrada Oyuela, invocar el permiso para alegar derechos adquiridos, no solo porque él se los concedió bajo la condición implícita de no ser nocivos a los intereses generales de la comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública. Traduciendo la Corte, privilegio a la salud pública el derecho invocado por los saladeristas de hacer su limpieza al borde del riachuelo cuando la ordenanza había marcado una distancia de 1 legua. Increíble. Ya teníamos por entonces este antecedente. Es impresionante. Con motivo de la creación de una ley provincial, la 11.366, la que hacía referencia hace un rato Raúl, por la cual el Congreso de la Provincia de Buenos Aires homologó un convenio celebrado por entonces, en el año 1994, entre el gobernador y la empresa Corporación Defensa Costera, Codeco, con el fin de que construyese una muralla de 30 kilómetros sobre el río de la Plata, desde el arroyo Sarandí hasta la divisoria de los partidos Berazategui, Ensenada, y con el fin de rellenar y crear un barrio con loteo, violando innumerables normas, como por ejemplo los límites de la costa argentina, el Tratado del Río de la Plata con Uruguay, se produjo el primer fallo de la Corte Suprema en materia ambiental. Se expresó primero otorgando personería desde la Corte a la accionante, Roca Magdalena, una amiga nuestra, mía, ya que representaba un derecho comunitario a oponerse, dándole personería a la señora Magdalena Roca. Fallo que de la Corte determinó la competencia del lugar de donde se cometía el conflicto ambiental como jurisdicción originaria. Un logro personal quizás no mensurable por entonces. Fallo que dará vida al artículo 7 de la Ley 25.675 de Presupuestos Mínimos Ambientales posteriormente, en el año 2002, cuando se crea la Ley 25.675. Eran épocas difíciles para accionar,
ya que las acciones de amparo ambiental aún no se conocían y quienes las hacíamos éramos pocos y maltratados muchas veces en la justicia. Siendo vicepresidente de la Fundación ProTigre Cuenca del Plata, en una acción contra la Municipalidad de Tigre, no solamente obtuve un rechazo contundente al incoar una acción en defensa del barrio Rojas, cuyas napas se encontraban empetroladas por las pérdidas de un tanque de una estación de servicio, sino que lo que fue peor aún es que el juez, al rechazar el amparo, sentenció que el firmante de la acción, que era yo, cometía el delito de sedición. En ese cuadro vivíamos por entonces. Corría el año 1988. Sufríamos por entonces el riesgo de ser tildados por la justicia como delincuentes. Extraña naturaleza para quienes pretendíamos emular a Catán o a Cano, abundando sobre el antecedente brindado por Garzón Funes. Entiendo hoy que la cosa ha cambiado bastante. El logro de ese cambio se ha sustentado con mucha gente que por todo el país comenzó a accionar y que de ese modo comenzaron a crearse, por ejemplo, en los colegios de abogados, Lino Bellorio, aquí presente, los institutos de derecho ambiental y mismo con el tiempo la propia Corte creó la Secretaría Ambiental, que se ocupa de emitir opinión y tratar los temas ambientales en primer término. De manera que con el tiempo, y ya devenido este siglo XXI, entendemos que se ha creado no solo un emblema con las acciones judiciales, sino se ha creado su propia jurisprudencia. Se ha convertido en una herramienta sustancial para defender al ambiente, muchas veces de fallos locales, municipales y estaduales, que malinterpretan las normas federales en beneficio de los pingües negocios que algunos inescrupulosos dirigentes lugareños hacen respecto a la valencia que tienen los gobernadores o intendentes al estar sentados frente a la disposición de los recursos naturales que la Constitución de 1994 les recordó que son propios de cada provincia en cada lugar. Ser dueños de sus recursos en las decisiones provinciales les permite promover ese camino judicial en beneficio propio y muchas veces con jueces que por vivir en el lugar de lo cuestionado o bien no conocen el derecho ambiental o bien permiten desaguisados en perjuicio de los bienes comunales y de las normas fundamentales de la nación. De allí la revisión de esas causas que muchas veces ha hecho nuestra Corte Suprema de Justicia. Causas como, por ejemplo, la de Majul. Aquí presente gente de Gualeguaychú, el senador y la concejala, que en particular la concejala me consta ha tenido intervención particular en esta causa, conocida por muchos, donde la intervención mía tuvo por suerte la posibilidad de revocar la sentencia de primera y segunda instancia ante la Corte Suprema, donde la Corte intervino declarando nula la sentencia del Tribunal Superior de Entre Ríos respecto a una hipotética ciudad que se pretendía construir sobre el río Gualeguaychú, ignorando los humedales y afectando la totalidad de los cuidados ambientales que hacen a la defensa comunitaria. Aquí se estableció que existe el principio indubio pro aqua natur, o sea, el principio del derecho a el agua. Existiendo el agua de por medio, está privilegiada el agua. Establece que en caso de incerteza, las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales y las leyes de aplicación interpretadas de modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos, razón por la cual el fallo apelado contrariaba la normativa ambiental, en especial el artículo 32 de la Ley General del Ambiente 25675, que establece que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo y especie y los principios aludidos. Actualmente, el incumplimiento de su composición, de su resolución ordenada por el Tribunal de Grado posee una multa diaria llamada conminatoria por incumplimiento de 200.000 pesos por cada día de demora en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Esto es lo que ha logrado
en este momento la justicia ambiental de Gualeguaychú hace unos días de esto, ¿de acuerdo? Digo que la justicia ambiental actúa ya más de forma regular que en las primeras 2 décadas del siglo XXI, y digo que podemos afirmar a asistir a un proceso de judicialización de múltiples conflictos ambientales, cuyos factores fundamentales radican, a mi entender, por un lado, en la existencia de una mayor cantidad de movimientos de vecinos autoconvocados o asambleas de vecinos y, por otro lado, en la gran labor que realizan las asociaciones o ONG, que tienen como objetivo la defensa del ambiente. Estos movimientos se han empoderado en función, por un lado, ante esa conciencia tomada por las causas paradigmáticas que exhibieron una suerte de eficacia. Véase como, por ejemplo, la causa Mendoza-Beatriz, que es la del Riachuelo, que se inicia en el año 2004 y su fallo es de 2008, que lleva en sus entrañas el difícil cometido de limpiar el Riachuelo, objeto que enerva las decisiones políticas que no fueron capaces en más de un siglo y medio de resolver esa brutal contaminación en las entradas tanto de Cava como de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, no olvidemos que cambió de forma sustancial la vigencia de las normas traídas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, instrumento que le dio a los derechos colectivos una importancia relevante, siendo lo que algunos llaman el uso expansivo de los derechos humanos. En conclusión, conforme lo reconoció Naciones Unidas hace muy poco, ya antes de ahora, en estas 2 últimas décadas, hubo por gran parte de la comunidad y otra parte importante de la justicia que aceptaron y cooptaron el concepto que los bienes ambientales pertenecen a los derechos humanos del hombre. Bueno, voy a tomar un traguito de agua para llegar al final. Ya termino, falta poquito. No se cansen. La justicia ambiental comenzó en este siglo a funcionar, no solo en Argentina, sino en el mundo. Y podemos contar hoy que también en Europa funcionó como último sostén del ambiente, remitiéndome a 2 fallos ejemplares que vale traer a esta ponencia. Un caso paradigmático es el de Urgenda, donde el Tribunal Supremo de los Países Bajos en 2019 confirmó las sentencias de 2015 y 2018 de las Cortes Inferiores que afirmaban que el gobierno neerlandés tiene la obligación de reducir de forma urgente y significativa las emisiones del país que calientan el planeta. Aquí vemos cómo hay una inserción directa de la justicia respecto a las situaciones de la gobernanza, o sea, de las órdenes de la parte administrativa de los gobiernos. Este tribunal estableció que la inacción climática es una violación a los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional y en el que se responsabilizó jurídicamente a su gobierno de sus compromisos internacionales y sus objetivos nacionales en materia de reducción de emisiones de GEI, gases efecto invernadero. El tribunal ordenó aumentar la reducción de GEI de la nación para finales del 2020, del 20% al 25% en comparación con niveles de 1990. Todo ello en función del objetivo previo del país y la contribución mínima requerida a los países industrializados para que el planeta evite los escenarios más extremos de calentamiento global, según las evaluaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, de la ONU y los objetivos del acuerdo suscripto en París en 2015. Otro caso de importancia fue en abril del 2021 del Tribunal Superior Alemán, que asombró a los observadores e incluso a los propios jóvenes demandantes que habían impugnado la ley climática de ese país, al sostener que los objetivos climáticos nacionales y las cantidades de emisiones anuales permitidas por la Ley Federal de Cambio Climático hasta 2030 son incompatibles con los derechos fundamentales en la medida en que carecen de especificaciones suficientes para hacer nuevas reducciones de emisiones a partir del 2031.
Esta histórica sentencia de este tribunal, en el caso Neubauer, llevó y obligó al gobierno a aumentar su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para 2030, a especificar nuevos aumentos a pesar de ese momento y a adelantar la fecha de la neutralidad neta de carbono a 2045. La sentencia se basó en las innovaciones jurídicas introducidas por los litigantes. Este tribunal sostuvo que el hecho de que los impactos climáticos afectaran a prácticamente todas las personas que viven en Alemania no impedía que los jóvenes demandantes se vieran afectados concretamente y, por tanto, estaban legitimados para demandar al gobierno con el fin de exigir acciones climáticas más ambiciosas y urgentes. Hay que recordar que este fallo deberá darse de bruces con la actual situación de Alemania, donde se ha cortado el circuito de acceso de gas de Rusia y, a su vez, por la propia política ambiental, ya que ha cerrado los centros nucleares de producción energética por autovoluntad. Todo esto ocurre por el llamado nueva generación de litigios ambientales, cuya temática es el clima, ya que se considera como una amenaza y, en consecuencia, requiere urgencia en accionar, ya que cada vez más personas experimentan los efectos de cambio climático en su vida cotidiana, ya sea a través de más intensos y frecuentes incendios forestales, tormentas tropicales, olas de calor, sequías, inundaciones o impactos en la pesca y agricultura. Para esto se basan en los informes e investigaciones científicos que cada vez son más capaces de cuantificar no solo las intervenciones basadas en el cambio climático, sino también la influencia del cambio climático en fenómenos meteorológicos extremos específicos y en los daños asociados. El Tribunal Constitucional alemán, en el caso de Neubauer, que en mi opinión debe considerarse como la primera decisión judicial exhaustiva sobre el cambio climático, tiene en cuenta el tiempo, consciente de la temporalidad no lineal del calentamiento global. El tribunal sostuvo que posponer la acción climática es constitucionalmente inadmisible, en la medida en que descarga irreversiblemente las principales responsabilidades de reducción de emisiones en el futuro e impone una abstinencia radical a las generaciones futuras. Por lo tanto, la decisión de adoptar medidas climáticas tiene un peso creciente a medida que se intensifica el cambio climático. Este tribunal sostuvo, en consecuencia, que los derechos fundamentales son garantías intemporales de libertad. Como otro ejemplo de justicia ambiental, podemos señalar que el Tribunal Superior de la OER en Pakistán determinó que el retraso del gobierno en la promulgación de las leyes climáticas del país violaba los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto fue en 2015. Como corolario, debemos destacar que recientemente, el 28 de julio de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la resolución 76/300, 76 es el periodo de sesiones y 300 el número de resolución, corregida por el doctor Raúl Estrada Oyuela, esta expresión, declaró que todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente saludable. Quienes respaldan esta decisión afirman que constituye un paso importante para contrarrestar el alarmante declive mundial de la naturaleza. O sea que el medio ambiente saludable es una decisión de un derecho que tenemos todas las personas del mundo. En esa resolución, los Estados miembros de la Asamblea General afirmaron que el cambio climático y la degradación ambiental hacía parte de las amenazas más urgentes para el futuro de los seres humanos. Se solicitó a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para garantizar que todas las personas del planeta cuenten con acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Como podemos destacar entonces, la justicia ambiental es sin duda de manera mundial el último sostén del derecho ambiental y en su consecuencia de los derechos humanos. Nosotros en la Argentina hemos encontrado una solución que por lo extenso del país y la cantidad y calidad de recursos que tenemos, lo estudiamos y entendemos la necesidad de la existencia de un proyecto de ley para la creación de los tribunales ambientales, la cual lo veremos ahora en este video. A manera de síntesis de este largo mensaje, quiero transmitir la idea
que el ambiente debe ser sentado frente a todas las decisiones fundamentales del país y luego, consecuentemente, para encarrilar las desviaciones posibles que pudieran contener esas decisiones, necesitamos un tribunal ambiental idóneo, veloz y con un juez activo. El resto es desear que con este mensaje podamos sostener al ambiente en la Argentina, el cual está muy marginado, deteriorado y mal usado. Y queremos que tanto nuestros hijos como nuestros nietos puedan acceder a una Argentina cuyas condiciones ambientales sean mínimamente igual a las que nos dejaron nuestros padres a nosotros. Muchas gracias. Bueno, lo que resta para terminar de explicar aquí es es el proyecto de tribunales ambientales que originariamente lo presenté en el año 2017 junto a la doctora Stolbizer en la Cámara de Diputados, y ahora, hace muy poquito, el 20 de mayo de este año, lo volvimos a presentar con la doctora Stolbizer y con otros diputados que lo firman, cuyos nombres lo voy a hacer porque de alguna manera merece que los diga porque se han ocupado de este tema, que son Emilio Monzó, Domingo Luis Amaya y Sebastián García de Luca. Con ellos y Stolbizer firmaron este proyecto, que es de mi autoría y que tiene algunas modificaciones que se produjeron en la transmisión a la Cámara, pero que realmente la esencia está dada en la idea originaria, que ya por el 2017 habíamos estudiado. Bueno, la idea es la existencia de 5 juzgados ambientales en todo el país, que se distribuyan de la siguiente manera. Un primer tribunal, una primera circunscripción abarca las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, con asiento en Salta. Les quiero advertir que no es caprichosa la elección de estos lugares en conjunto, sino que está estudiada la geomorfología de cada uno de los lugares, más o menos con las características similares, ¿de acuerdo? Segundo, una sede que sería la circunscripción segunda, que comprende las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Sí, acá estoy. La segunda sería circunscripción que comprende las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, con sede en la ciudad de Mendoza. La tercera circunscripción incluye Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, con asiento en la ciudad de Corrientes. Una cuarta circunscripción que contempla a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Cava. Y por último, una quinta circunscripción comprensiva de las provincias de Neuquén, Río Negro, del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur, con asiento en San Carlos de Bariloche. Bueno, esto sería en principio el marco de estos tribunales. Tiene una serie de características que son los temas que aborda, serían tribunales federales, no los vamos a ver aquí. Les comento solamente para los que a ellos les interese, me los pueden pedir luego por mail o a través de la academia o a mí, que yo se les mande el proyecto, pero digamos, en principio serían tribunales federales que tendrían cada uno una fiscalía ambiental, ¿de acuerdo? Serían 5 fiscalías ambientales que serían pertenecientes a cada tribunal, ¿de acuerdo?, que tenga cada uno. Las fiscalías tendrían el carácter de obligatorio para todas las causas ambientales, para el inicio y la finalización de una causa. Esto es fundamental
porque tenemos problemas primero con la iniciación de las causas, que es muy difícil porque hay jueces que rechazan directamente la iniciación, y con la finalización, que permite componendas entre quien inició una acción y luego se pone de acuerdo con el demandado y desiste de la acción y entonces te oponen cosa juzgada. Entonces se necesita fundamentalmente una fiscalía que empiece y termine con las causas. Bueno, en cada provincia en cada provincia independiente tenía que tener un fiscal adjunto, porque en esa provincia tiene que tener la particularidad, porque como los juzgados tienen ese fiscal, que son 5 o 6 provincias, cada provincia tiene que tener un fiscal adjunto que le pueda remitir al fiscal de ese tribunal, remitir las causas, ¿de acuerdo? O informarle lo que ocurre. Bueno, esto está previsto en la ley. Están previstas las acciones, las cuales son las que son condenables, incluso las acciones penales, y está establecida la Defensoría Pública Ambiental Obligatoria, que sería una suerte de defensor público oficial que hoy en día existe para todas las causas, ¿de acuerdo? Pero en este caso sería específico para la actividad ambiental. Las causas que se encuentran en trámite terminarían en el juzgado que sea necesario, pero sí las nuevas se iniciarían con el establecimiento de estos tribunales. Bueno, la única excepción es la provincia de Jujuy, que en este momento ya tiene tribunales ambientales, que habría que ver cómo se compone todo esto en esta ley. Bueno, los fundamentos en realidad no los voy a leer porque son extensos y de alguna manera remiten un poco a los principios que acabo de explicar en mi larga disertación y no quiero aburrirlos más. Pero les digo que lo fundamental es que hay un proyecto que está presentado, que hay gente interesada en esto y que yo creo que si de alguna manera cada cual desde nuestro lugar empezamos a hacer un poco de fuerza y de push por esto, ya sea en los distintos órdenes académicos, que tengo acá varios, concejales, senadores, diputados y demás, y podemos hacer fuerza, público general y cada uno, ONG y todos los participantes de todo este tipo de actividad ambiental, bueno, sería muy importante. Yo les comento que estoy muy entusiasmado con la idea porque creo que en realidad es un beneficio comunitario, es un beneficio para todos y yo creo que es necesario y que finalmente algún día se va a aprobar. Yo lo que quiero que lo pueda ver. Así que, bueno, desde ya les agradezco a todos la escucha y bueno, y el interés que han puesto en haber escuchado toda esta conversación. Y ojalá que para todos sea para beneficio y que nos llevemos todos un poco, aunque sea mínimamente, una pequeña idea de todo lo expuesto esta tarde acá. Y les digo que para mí hoy es un día de fiesta. Es un día de fiesta porque estamos todos unidos defendiendo el derecho ambiental. Y para mí es parte de mi vida y es esencia en mi persona. Y lo vivo como tal. Así que muchas gracias. A lo mejor hay algunas preguntas. Sácala que se vaya a tu casa. Ay, ¿cómo te va? Gracias. Bueno, ha aparecido una nieta. Bueno, a lo mejor hay preguntas. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, ya te saludé, Mariano, y la verdad que escucharte ha sido un placer
Nosotros nos conocemos hace más de 50 años, cuando en la facultad rendimos libre régimen jurídico de los recursos naturales. La verdad que quiero felicitarte, fue emocionante escucharte y nuestras vidas tomaron distintos rumbos después que terminamos de estudiar, volvimos a reunirnos con un mismo interés y objetivo y vos acabás de decir que hace falta osadía, vehemencia. Vos sos osado, sos vehemente, además tan comprometido y bueno, lo que quiero es decirte que mereces ver cristalizado todo esto y que muchas veces te he dicho que sos un kamikaze, pero afortunadamente te tenemos entre nosotros porque como vos dijiste, algunos tomamos rumbos distintos y cada uno trató de poner un granito de arena. Pero vos te llevas una playa entera. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Para quienes no la conocen, no quiere, pero es la vicedecana de la Facultad de Derecho de la UBA. Y ahora va a hablar el decano de la UB, de la Universidad de Belgrano, gran amigo Dino, hermanado. Simplemente recordar aquellas gestas de la Fundación Pro Tigre Cuenca del Plata, donde nos empezamos a conocer con Mariano hace muchos años, en la década del 80, donde vos estabas acompañado por una señora, Carlota Sánchez Escorbe, que lamentablemente se la llevó el río con ese mismo problema. Qué grande, ¿no? Qué increíble fue eso. Y de aquella época Mariano siempre contribuyó con la formación académica y profesional que todos conocen, en las universidades, en todas. Es un hombre de toda la Universidad Argentina y más allá de las fronteras. Y hombre comprometido, como dijo Silvia Nona. Así que estamos muy regocijados de haber escuchado esta brillante historia de vida y de toda la secuencia de la gestación del derecho ambiental, de los orígenes de la historia y luego la proyección actual con esta esperanza que nos da ese proyecto, que también lo tenemos escrito en nuestros libros, porque este proyecto no es de ahora, es de un par de años atrás, lejos, y esperamos que te podamos acompañar para que este proyecto y todo lo que se pueda mejorar sea una realidad. Nada más, gracias y muy emocionado por estar con este amigo. Gracias. Muchas gracias, Dino. Sos parte del ambiente, vos sos del derecho ambiental, así que cuando uno habla del ambiente, Nona, Dino, son parte sustancial del derecho. No, Dino Sada no. No, ese no, ya sabemos que no. No, pero para mí sos caro Dino. Así que. Muy bien, te toca. Nadie más te quiere criticar. Nadie más. Muy bien. Muchas gracias.